Hola hermano, hermana, bienvenido a este tiempo de grupo online pequeño, chiquito. Te damos la bienvenida. Esto es por el hecho de que si te lo perdiste, bueno, acá lo tenés. Escuchalo y que te sea de bendición para tu vida. La revelación de Dios. El término revelación en hebreo gala significa quitar la cobertura, descubrir, quitar el velo, revelar. Se refiere a comprender o tener en conocimiento personal sobre la persona de Dios, su carácter, atributos y sus propósitos o planes hacia la humanidad. Este conocimiento no surge por medio del ejercicio racional o mental, sino de un acto misericordioso de Dios, donde se comunica con el ser humano y se da a conocer. Esto lo podemos nosotros ver en ejemplo en Primera de Corintios, que se lo voy a leer, Primera de Corintios 2, en el versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, esto le pasó, un ejemplo, ¿no? Esto le pasó a nuestro apóstol Pablo, que antes de ser Pablo fue Saulo. Y en esta situación donde él tuvo se convirtió, ¿no? Pero tuvo esta situación en particular. Él, teniendo un conocimiento de las leyes, ¿no? Lectura de los salmos y de los profetas, aún así él no podía comprender y no podía entender, a pesar de ese conocimiento que en él había. Y por esa situación, él como que con ira, con enojo, estaba en contra del Hijo de Dios, que era Jesús, y entonces perseguía a quienes se manifestaban como seguidores de Jesús. Entonces esta persona, con ese conocimiento que él tenía, no podía percibir la revelación de Dios. Y resulta que en Hechos relata algo muy importante, ¿no? Que por lo general él, en este sentido, dice Gálatas, ¿no? A ver si lo podemos leer, o alguien que lo tenga. Gálatas 1, capítulo 1, del 11 al 12. ¿Sí? Dice eso, ¿no? Él afirmó que el Evangelio no lo recibió ni lo aprendió de ningún ser humano, sino que me llegó por la revelación de Jesucristo. Entonces Saulo, antes de ser Pablo, no tenía conocimiento de la revelación. Sí tenía conocimiento y entendía y comprendía, digamos, en su conocimiento humano en cuanto a lo que es los libros de la ley, los salmos, los profetas, pero aún no tenía algo certero. Pero cuando Jesús se le aparece en el camino, es decir, cuando Jesús se le revela, entonces él comprendió y entendió otra cosa. Entonces su cambio fue definitivo. Ya directamente no era Saulo, hasta le cambiaron el nombre, ¿no? Ya no era Saulo, sino que ya directamente fue el apóstol Pablo. Entonces él ya dejó de perseguir, ¿no? Así que podemos afirmar que Dios se revela a sí mismo con el propósito de que las personas puedan conocer de una manera íntima y personal, establecer una relación de amor con Él, confiar en su fidelidad para cumplir su promesa, servirle abnegadamente y obedecer como el único Dios y Señor. Y cuando hablo de esto es cuando hablo del libro de Daniel,
cuando se le presenta al rey loco de Nabucodonosor, que eso también nos podemos dar lectura, que está en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 28, que dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey. Bueno, Él empieza a explicar, pero lo primero que hace es reconoce y le dice al rey: hay un Dios en los cielos que revela. Entonces nosotros en este sentido nos paramos. Entonces en este sentido nosotros decimos: wow, el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, además de lo que él conocía, de lo que hubo leído, aún no tenía revelación. Y lo aclara ahí, ¿no?, en Gálatas, que por lo general dice: esto no me fue revelado a mí por hombre, no me fue revelado a mí por hombre, sino me fue revelado por Jesucristo. Entonces nosotros cuando entendemos que la revelación, ¿no?, que Dios trae a nuestra vida, en el sentido que Él quitó la cubierta, que en el sentido que Él se descubrió, y no fue por un sentido del hombre, sino porque Él quiso hacerlo. No fue porque el hombre no quiso decir: bueno, listo, vamos a... No, fue la iniciativa del Señor, la iniciativa de Dios. Y esto se quedó sin pila, pero no importa. Pero convengamos que por lo general en este sentido fue por medio de Jesucristo que Pablo recibió revelación. Y es por medio de Jesucristo que nosotros también recibimos esa revelación. Recibimos a un Dios que se descubrió, a un Dios que se destapó, pero no es porque Él quería estar escondido, no, porque había algo ahí que lo hacía, ¿no?, que esto no fuera revelado, que ahora en un rato más seguro se lo voy a explicar mientras no leía y meditaba en esto, me vino. Pero convengamos que la iniciativa siempre de Dios, que Él quiso revelarse a todos, aún a nosotros, y por medio de eso fue Jesús, ¿no?, que como dice, cuando Él fue crucificado y fue muerto en esa cruz, la palabra dice que el velo se rasgó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya Dios se descubrió, pero para la humanidad. Para la humanidad. Ya Dios no estaba oculto, ¿no? Y convengamos que en ese tiempo eran los sumos sacerdotes que entraban ahí y tenían que entrar de una forma bastante prolija, porque si no, sácate. Entonces, Daniel, ahí en el versículo 28, reconoce que es solamente Dios quien revela. Es Dios quien revela, se revela. Eso es su iniciativa y lo hace por medio de Jesucristo. No hay un hombre. Como dice la palabra, entre Dios y los hombres hay un solo mediador. Y ese es Jesucristo, hecho hombre. ¿No? Hay un solo mediador. Hay uno solo que puede revelarte a Dios. Entonces Jesucristo. Y acá nosotros entramos en los aspectos que Dios ha revelado de sí mismo. Estos aspectos que Dios ha revelado de sí mismo. En el acto de gracia de la revelación divina, Dios ha manifestado su naturaleza, los atributos de su carácter y divinidad. Algunos aspectos sobresalientes que se revelan en la Biblia con respecto a Dios son los siguientes. Yo les voy a mencionar algunos, ¿no? Tienen esto aparte de su cita bíblica, después yo le voy a hacer una captura en pantalla y se lo voy a mandar en el grupo porque hay cuestión de tiempo y quiero un poco dejar eso un poco de lado. Pero le digo estas características sobresalientes de nuestro Señor, y una de ellas es el Dios, el creador
de todo cuanto existe. El Dios, el único y soberano Dios. Dios es espíritu, inmortal, invisible, trasciende lo material y lo físico. Dios es eterno, su existencia no tiene principio ni fin, lo cual implica que no está limitado al tiempo. Dios se revela como el Dios todopoderoso y omnipotente, quien tiene poder ilimitado. Dios es omnipresente y se encuentra en todo lugar. Dios es omnisciente, su conocimiento no conoce límite, por lo tanto tiene la capacidad de conocer todos nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes e intenciones. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es amor, Dios es santo, Dios es recto y justo en cuanto a su moralidad y su relación con las personas. Esto describe esa revelación que Dios tiene en este tiempo, en el tiempo pasado y desde el principio. Él siempre fue y será Dios el mismo y no cambia. Entonces yo conocía a un Dios cuando Cristo sí, pero Él era igual y siempre fue igual. Su esencia nunca cambió. Cuando Jesús murió en la cruz y quitó ese velo que nos separaba, entonces Él nos mostró un Padre con estos atributos, pero que nosotros no conocíamos. Pero Él era así desde el principio. Entonces ahora nosotros lo conocemos de esta forma y cada uno tuvo un encuentro con el Señor de una forma distinta y lo conoce de una forma distinta. Como el Dios que me provee. ¿Por qué? Porque yo tuve una necesidad de trabajo, entonces se me reveló como el Dios que provee trabajo. Entonces lo conozco como el Dios que provee trabajo. Pero además de eso, es un Dios de amor también. Pero además de eso, cuando yo trato de comprender que es un Dios de amor, entonces yo pienso más, es un Dios de protección. Es un Dios poderoso, y ya cuando ya llego a ese lugar de decir, lo conozco, y en definitiva no lo conocemos, es tan grande, tiene tanto, que cuando llegamos a conocerlo en un punto, se extiende más. Entonces, eso nos lleva a que la revelación, el tercero, ¿no? La revelación en la vida cristiana. La Biblia resalta la invitación que Dios nos hace de conocerle y experimentar su gloria y poder de manera personal, familiar e íntima. La revelación que Dios hace de sí mismo tiene como finalidad que la persona sea confrontada con la gloria de Dios, experimenten su poder, crezcan en Él, conocimiento de Él, y que respondan voluntariamente a su revelación con una actitud de compromiso y obediencia. Debemos hacer la oración que hizo el apóstol San Pablo cuando intercede por los efesios y le ruega al Padre glorioso desde el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. También que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y en cuanto incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y eso lo pueden encontrar en Efesios, en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Por último, debemos destacar que la revelación de Dios exige una respuesta humana en adoración y en servicio. Él es el único Dios que debe ser adorado, exaltado, alabado y honrado. Cuando nos negamos a adorarle, evidenciamos una actitud de rebeldía, y cuando veneramos y alabamos a otros dioses, demostramos ser idólatras.
Por esta razón los cristianos debemos alabar a Dios diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Cuando nosotros nos inclinamos a darle reverencia a algo material que Él creó, encima estamos haciendo medio confuso, porque encima, como dice la palabra, Él creó todo lo que vemos y lo que existe. Entonces, en nuestra ignorancia, nosotros estamos adorando algo material que fue creado por Dios, en vez de adorar al Creador, el que la hizo. Adoramos esa cosa material, hecha por Él, el trabajo, lo que fuese, ¿no? A veces nos inclinamos en el trabajo y tenemos una actitud, ¿no?, de adorar al trabajo, de rendirle todo nuestro tiempo al trabajo, rendirle todo nuestro pensamiento, todo nuestro esfuerzo. Pero en realidad debemos de adorarle a aquel que te proveyó el trabajo, ¿no? La palabra que en Isaías habla, miren, lo vamos a buscar, Isaías 57, en el capítulo 57, versículo 15. Dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito, dice. Habitar, obviamente, lo entendemos, que es algo que por lo general se establece y dura por un tiempo bastante, ¿no? Yo habito, o sea, yo estoy en un lugar por un tiempo hasta que vengan y me pueden, ¿no? Y Dios no quiere estar de paso en tu vida, en mi vida. Él no quiere estar de paso porque esa no es su revelación. Él quiere habitar en tu vida. Él quiere habitar, quiere estar todo el tiempo en tu vida. No quiere estar de paso. Él se quiere establecer en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno. Su propósito no es estar de paso, su propósito es habitar en cada uno de nosotros. Y eso lo expresa, ¿no?, Isaías 57, 15. Y entonces, su revelación hoy, después de recordar esto, que pensamos de esta revelación de Dios, ¿se terminó? ¿Ya Dios no se revela más y ya no revela más nada? Dice Hebreos, a ver si lo puedo ubicar. Dice Hebreos en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y me recuerda el nombre de Jesús,
nombre sobre todo nombre. Es tremendo a veces comprender esta situación, que por lo general Dios siempre su iniciativa fue revelarse, y como lo expresa la palabra que leímos de Hebreo, siempre se estuvo expresando, siempre se estuvo revelando, siempre, desde el principio Él se estuvo revelando, y lo aclara la palabra, y después se revela de una forma más poderosa por medio de Jesucristo. Pero Él siempre estuvo revelándose, siempre. Aún cuando muchos dicen por ahí, y escuchaba yo, que por lo general entre la finalización de lo que es el Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento, dice que entre esa mitad no hay nada escrito porque Dios nunca se reveló. Pero aún así, Dios se revela. Dicen que hubo un silencio de Dios por un tiempo, pero aún en ese silencio Dios se estaba revelando. Aún en ese silencio Dios estaba actuando. Porque convengamos que capaz que en ese silencio Dios como que estaba quizás, ¿no?, preparando todo lo que iba a suceder y todo lo que iba a venir Jesús. Pero no, a veces uno lo toma como que no, Dios es mudo, es un papá ausente y mudo, ¿no? Pero bueno, así como inicia el texto de Hebreos diciendo que Dios ha hablado muchas veces, no podríamos concebir a un Dios mudo en estos tiempos, ¿no es cierto? La verdad que Dios sigue hablando a través de todo lo que pasa también. Cuando comenzamos la pandemia dijimos, Dios está hablando al mundo y en especial a la iglesia. Cuando Jesús murió y el velo se rasgó y Dios se mostró completamente y nosotros no entendimos eso, me hacía recordar el pedido de Moisés a Jehová cuando le dice, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria, le dice a Jehová. Y Jehová Dios le dice, no puedo mostrarte mi gloria, porque cuando yo te muestro mi gloria, aunque quisiera mostrarte, pero si yo te muestro mi gloria, vos vas a caer muerto. Pero hagamos una cosa, le dice, yo igual te voy a mostrar una parte de mí. Le dice, anda a esconderte, ¿no?, a un peñadero que había, ¿no? Y cuando yo pase, vos me vas a ver mi espalda. Y así fue. Y así fue donde Moisés vio la espalda, pero fue gloriosa. Porque Moisés se lo pidió. Aunque Dios quería quizás revelárselo, no podía. Porque es tan inmenso y tan poderoso que no iba a permanecer de pies. Obviamente por la imperfección humana también. Por eso Jesús vino a traer eso, su gloria, para que nosotros veamos su gloria. Y le explicaba yo al grupo que estuvo anteriormente, es como poner la lupa a la luz del sol. Vos ponés la lupa a la luz del sol, entran los rayos completamente, pero al final es una línea. Obviamente el propósito de eso es quemar, ¿no? Es el mismo poder, la misma intensidad con la que viene del rayo. Pero como que la lupa un poco como que suprime ese poder, pero igual lo dispara. Tiene la misma eficacia. Entonces Jesús era como esa lupa para nosotros. No podíamos completar la obra, ver la obra, o sea, la gloria de Dios. Pero por medio de Jesús sí. Porque por medio de Jesús nosotros no íbamos a padecer. Porque Él iba a absorber esa gloria y se iba a mostrar. Y entonces Él ya está en nosotros. Por eso en este tiempo no hay un Dios mudo.
Y muchos dicen, Dios está hablando al mundo, pero también a la iglesia. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Le doy este espacio para que podamos conversar un poco más. ¿Ustedes qué creen? ¿Es así aún hoy? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Qué pueden decir? ¿Está llamando la atención? ¿Se está mostrando? Siempre queremos buscarle una vueltita ahí. Sí. Siempre Dios está mostrando, siempre se está mostrando. No hay algo que decir, no, Dios, no. Por eso yo no conozco y no creo conocer en la Biblia, lo expresa. Un Dios mudo, un Dios que no ausente, ¿no? Obviamente, si le vamos a los papás de este tiempo o de la tierra, quizás uno por experiencia tuvo un padre ausente y quizás un padre mudo que no le hablaba, no lo aconsejaba, nada. Pero Dios es distinto, Dios es un Padre perfecto, entonces Él quiere revelar ese amor, esa paciencia, quiere revelar también su propósito, su sobrenaturalidad, ¿no? Pero sus planes, su propósito para con cada uno de nosotros. Y no va a venir, como decía Pablo, no va a venir quizás un hermano y dice, mira, vos tenés que hacer esto. La única forma de poder nosotros comprender esa revelación de los planes y los propósitos que tiene Dios para nuestra vida es nuestra relación con Él, diaria, ¿no? Dios se revela en todo lo que sucede a nuestro alrededor y que debemos aprender a recibir esas revelaciones en el diario vivir. La palabra nos dice que hay que ser entendidos en los tiempos y eso significa que aprendamos a recibir su revelación. Es nuestro diario vivir cuando Dios se muestra todo el tiempo en nosotros, aun cuando nos levantamos, abrimos los ojos y los cerramos, aún en sueño, muestra su revelación, su propósito, sus planes, todo lo que Él quiere para nosotros, para tu vida, para mi vida. Pero el tema es nosotros, a veces, ¿en qué andamos divagando, no? ¿En qué andamos, en qué planeta o estratosfera podemos andar, no? Andamos en esta, ¿no? De los tiempos, a veces no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, y esto así, me olvido de adorar al Dios que
que creó todo y todo subsiste por su voluntad y su palabra. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que comprender que hay un Dios que aún habla y se sigue revelando. El tema también nosotros, ¿cómo estamos? Cada uno necesita a Dios, todos necesitamos a Dios. Y Él siempre, obviamente, su iniciativa es revelar, es mostrarse, como leíamos al principio, el significado, quitar la cubierta. Él ya quitó lo que nos podía estar separando, no verlo. Se descubrió, se mostró, se reveló, quitó el velo o rompió el velo. Ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, como dice su palabra. Nada nos puede separar de su revelación. El tema que nosotros queremos esa revelación del Padre y deberíamos. Eso sería fabuloso, pues nosotros ya empezamos a dirigir lo que Él, dirigirnos por Él. Así que todos necesitamos la revelación de Dios. Nosotros la necesitamos, es esencial, aún en estos tiempos, como decía Ricardo. Estos tiempos son difíciles, el gobierno necesita, y por eso yo pensaba y meditaba en esto, cuando hubo una complicación en Egipcio, estos 7 años de muerte y de hambre y los otros 7 años de abundancia. Había un hijo de Dios ahí, en ese lugar, extranjero, un hijo de Dios había ahí, que le fue revelado, le fue mostrado, ¿no? Lo que iba a hacer, y él se caminó por todo eso, y a pesar de las circunstancias que pasaban, que era bastante complicado, él llegó a ese lugar y hubo un propósito de alimentar no solo a los egipcios, sino también al pueblo de Dios y a todo su alrededor. Él tuvo esa sabiduría, pero fue por Dios. Después nos volcamos a Daniel, a estos chicos que tuvo con Nabucodonosor, y también, si nosotros leemos la Escritura y vemos los tiempos que pasaba el mundo, quienes estaban gobernando no eran cristianos, no eran hijos de Dios, ni nada por el estilo, pero había hijos de Dios ahí que fueron en pos de la revelación que Dios le mostró, y entonces cuando hubo bastantes dificultades, no adversas como la que estamos viviendo hoy, se levantó un hijo de Dios y hubo sabiduría y hubo entendimiento, revelación para proceder en cuanto a lo que está pasando. Así que lo que el gobierno y la nación necesita en este tiempo, ellos no lo comprenden, no lo saben. Solamente los hijos de Dios pueden que Dios les revele y proceder de una forma buena, ¿no? Así que Dios los bendiga y las bendiga, y que podamos meditar en esto, de la revelación de Dios. Nunca deja de ser. No es historia, es un presente continuo en nosotros. Y eso hay que caminar. Amén. Bueno, lo veo callado, tienen sueño. Vamos a orar, vamos a terminar y de ahí nos despedimos ordenadamente, no se me amontonen en la entrada de a uno, y a descansar. ¿Qué les parece? Amén. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de los que está presente y de aquellos que no pudieron estar y venir.
sean bendecidos y Padre, rogamos que siempre estemos atentos en la búsqueda de tus planes, de tu propósito, de lo que tenés para revelarnos, Señor, a nosotros. Te adoramos, Señor, te glorificamos, porque vos sos digno, Señor, de ser adorado, digno de ser glorificado, reconocido en todo, Señor. Muchas gracias, papá, por estar con nosotros aún en este tiempo, Señor. Así que, Padre, a vos todo el honor y toda la gloria, Señor. Dios, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Te agradecemos, Señor, estamos aquí por tu voluntad, Señor, y queremos encaminarnos en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a vos, Señor, este tiempo y acompañarnos, guardarnos en el resto de esta jornada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.